que ver con lo que pasó ayer, porque el día de hoy tenemos el tema de la psicología del consumidor en el tema del marketing digital. O sea, ahí están viendo todos, espero que sí. Hoy tenemos la psicología del consumidor en el marketing digital. Entonces, ¿qué implica esto? Básicamente, para ir dando de una desapertura, hablar de marketing en el consumidor es hablar de la conducta del consumidor, porque es algo muy complejo. En el marketing, digamos, digital, todavía mucho más, porque estamos tratando de hablar de todas las funcionalidades y explicarlas desde un área que es la psicología del consumidor a través de las características individuales y grupales. Entonces, actualmente estudiar al consumidor online es esencial. ¿Para qué? Para muchas marcas, para muchas empresas, para entender el comportamiento del nuevo consumidor, para mirar los perfiles y, digamos, para que las personas cada vez, entendiéndolas más, también sepamos cómo llegarles. Porque el tema de Internet es que cada vez hay más capacidad, cada vez hay más información, cada vez hay más empresas, lo que hace que, digamos, la presencia digital cada vez es mayor. Además, tenemos que ser sinceros, después de la pandemia que hemos estado sufriendo, que todavía estamos en ella, que estamos pasando, se hizo demasiado relevante comprender los cambios que se propiciaron, puesto que se adelantó unos 5 años o 10 años todo lo que se tenía en previsiones del e-commerce. Entonces, desde ahí nos toca como hacer un análisis. Ok, vale, doña Edith. Entonces, hacer un análisis realmente de lo que sucede frente a las acciones que debe tener una organización en el momento de generar las acciones necesarias para llegarle a ese consumidor, ¿vale? Pero lo primero que nosotros tenemos que entender en este caso es qué es un consumidor, ¿no? Entonces, digamos, ahí dice, el consumidor es una persona que identifica una necesidad o un deseo de realizar una compra y luego tiene una experiencia con el producto. O sea, el consumidor, como lo dice, es el centro de las estrategias del proceso de marketing. ¿Vale? Conocer a fondo las necesidades, las motivaciones, los deseos de los consumidores es la tarea más importante por parte de los estrategas de una marca. Entonces, claro, es probable que el comprador, el usuario de un producto no sean las mismas personas. O sea, por ejemplo, cuando uno va y compra digamos, para mi hijo le cae todavía la edad que tiene, yo voy y compro cereales. A él le encanta las que son de chocolate y yo hoy se las compro, pues yo soy el que las compro. Sin embargo, ¿quién la consume? Él. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Otras personas pueden actuar como influyentes, digamos, al hacer una recomendación, al hacer un favor o digamos, mirar ciertos productos y, oiga, puede ser que sea por este lado, sin comprarlos o sin usarlos en la vida real, sino que influencia sobre otras personas. Entonces, digamos que ahí es donde tenemos que mirar ese tema del comprador, el consumidor y el influenciador frente al término del consumidor. Cada uno cumple un rol totalmente diferente en un proceso de decisión de compra y de consumo y de experiencia, digamos, en el servicio o en la compra que se quiera. O sea, igualmente, digamos, los consumidores pueden adoptar la forma de empresas, de organizaciones, de grupos, en donde es posible que una o varias personas hagan parte de un proceso, de una toma de decisión para comprar un producto, para comprar un equipo, por ejemplo, que necesite la empresa, ¿sí? Y generan unas órdenes de pedido o un artículo de una oficina, de una empresa en particular. Entonces, hablar de la conducta del consumidor es hablar de esa conducta humana. Las personas no dejamos de ser cuando compramos. Y los motores que nos impulsan hacia ese bien adquirible por medio de un pago o de un precio no difiere de lo que nos rige en cualquier otro contexto de nuestra vida. Entonces, desde ahí tenemos que hacer un análisis de ese proceso del comportamiento del consumidor. Entonces, es cuando vemos el comportamiento del consumidor como un proceso, el cual consiste en el estudio de los diferentes factores que intervienen cuando las personas o los grupos eligen comprar o utilizar o desechar exactamente un producto, un servicio, una idea o satisfacer sus necesidades o sus deseos, ¿vale? Ahí, como lo dice el autor en su libro, el comportamiento del consumidor es el comportamiento que los consumidores
exhiben al buscar, comprar y evaluar o desechar los productos y servicios que ellos esperan que satisfagan esas necesidades. El comportamiento, digamos, del consumidor se enfoca en la manera en que consumimos y las familias o los hogares toman decisiones para gastar en sus recursos, ya sea el recurso, cuando yo hablo de esto para los jóvenes que estén acá, hablamos de tiempo, de dinero o de esfuerzo, son los recursos que puede disponer una familia, por ejemplo, en cuanto a artículos relacionados con el consumo, o sea, lo que incluye todo lo que implica la compra, lo que incluye el dónde, la frecuencia, todo lo que utilizamos para evaluar y desde ahí tomar las decisiones. Entonces, por supuesto, desde ahí tenemos que mirar que las aspiraciones frente a los deseos nacen en unas dimensiones. Y esas dimensiones van orientadas al consumidor o orientadas a la sociedad. Cuando hablamos de esa orientación al consumidor, hablamos de los funcionales y los emocionales. ¿Qué son los funcionales? Básicamente es lo que se ve como lo que es eficiente, o sea, las necesidades prácticas que las personas tienen, como, no sé, poder comer algo mientras viaja. Entonces, mientras yo viajo, me como un paquete de papas. Entonces, algo funcional. ¿Por qué? Porque puedo cargar el paquete de papas, lo saco, me lo puedo comer y estoy viajando. Entonces, algo funcional. Que es diferente cuando estoy hablando de algo emocional. Porque, digamos, lo que se ve en movimiento, los sentimientos que las personas tienen y que pueden cubrir una amplia gama de muchas subdimensiones, digamos en este caso, son las cosas que le van a dar a usted seguridad, le van a dar poder, le van a dar vitalidad, o sea, o quiere generar en usted reconocimiento, un sentido de pertenencia, ¿no? El disfrute, la convivencia. Entonces, esas partes emocionales que hacen que nosotros queramos ser parte de algo o querramos ese algo para ser parte de un todo. Y tenemos la otra que es la orientada a la sociedad, donde está la otra dimensión, que son esas variables éticas, estéticas y culturales. Cuando hablamos de las variables éticas, digamos, pues es lo que dice de manera concreta, o sea, digamos lo que se percibe como un comportamiento correcto o incorrecto para una categoría de personas. O sea, eh, cuando hoy en día hablamos de los discursos de un papá, pues me vuelvo y me meto pues por lo que ahorita, digamos, yo analizo el término de los padres cuando dice, oiga, es que mis hijos deben comer cosas más naturales y con menos eh, compuestos que le generen daños porque son anilinas o que son, o que son químicos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Inmediatamente, esas variables éticas hacen que si yo quiero darle a esta persona un producto que sea viable, ¿qué trato? Trato de venderle, trato de mostrarle, en este caso a la persona, que mis productos tienen valores agregados naturales. Es un ejemplo, ¿no? Hoy en día con tantas cosas, o sea, el tema de la ropa, el tema de que la ropa tiene que ser eco, entonces que los materiales se utilicen o que sea construcción marca país, que es algo que es tan importante. Entonces, ¿por qué? Porque realmente es una cosa que debemos imponer y es la marca país. Y es que nos enamoremos de nuevo de todo lo que tenemos a nuestro alrededor y que hacen nuestras propias manos, que salen de nuestra propia tierra, que lo hace nuestra propia gente. Es un ejemplo de marca país. Tenemos las variables estéticas, pues básicamente qué es lo que nos parece bonito, así de sencillo. Entonces las personas pueden aspirar a utilizar productos con un diseño de producto específico, de modo que ese propósito del diseño del producto no sea solo transmitir el posicionamiento, sino también esa acción de mantenimiento frente a los términos en un momento determinado del ego, ¿no? Lo que me parece a mí estético, lo que me parece hermoso, ¿vale? Entonces en el caso de algo, un perfume, ¿no? O una loción. Entonces eso me va a generar a mí algo que me genere mayor propósito frente a mi ego, a mi alusión, a mi yo propio. Ese olor que me va a generar no solo placer a mí, sino que busco que genere placer a los demás y que me haga ver bello, al igual que todo, cualquier cantidad de productos que hay frente a los términos estéticos o también frente a los términos de lo que yo compro o lo que yo tengo a mi alrededor para mostrar un perfil que es mío. ¿Vale? Frente a los términos estéticos. Y las tendencias culturales, ojo con el término tendencias, damas y caballeros, que eso lo explicamos nosotros hace ya varias clases, que es lo que, digamos, se impone después de la moda, esa tendencia que va recorriendo hacia un lado, hacia un largo camino frente al término de la apropiación. Entonces son cuando los consumidores están bajo la presión de unas tendencias culturales de todo tipo. Entonces,
un tipo de nueva tecnología, un tipo nuevo de celular, un nuevo tipo de cámara en el celular, un nuevo tipo de música, digámoslo así, ahorita digamos que ya los celulares tienen unas características que nos dan unas tendencias frente a los temas de la fotografía, de tomar videos, de generar recordación, ¿sí? Entonces, desde ahí lo que hacemos es generar esas acciones que van orientadas a tratar de mirar cómo logramos venderle y llegarle a las personas, al consumidor, frente a estos términos de estas necesidades. Entonces, ¿cómo describimos el perfil del consumidor? Una de las tareas más importantes para el desarrollo estratégico del marketing es la definición de ese llamado target o grupo objetivo. ¿Qué significa eso? Para esto es importante definir el perfil del comprador y o consumidor. Siempre hay que entender que en el desarrollo de este proceso estratégico hay diferencias, como ya lo dijimos, entre ese comprador, entre ese consumidor. ¿Por qué? Porque el primero es quien toma la decisión de la compra, sin importar si el consumidor final es el consumidor final del producto o no. Y el consumidor es el usuario final del producto. Entonces, ambos tienen un rol importante en las decisiones, por lo que es necesario definir su perfil, ¿cierto? El perfil del consumidor define las características de los hábitos de consumo, la personalidad, los valores, las creencias, el estilo de vida de las personas, cualquiera que sea nuestra oferta de productos o de servicios. Entonces, desde ahí tenemos, digamos, el rol en la toma de la decisión de compra. Voy a hablar primero y estoy dejando claro todos estos que son los básicos para ya irnos hacia los roles que tenemos que hacer un análisis frente a los términos virtuales. ¿Ok? Para que vayamos viendo cómo se va haciendo el análisis. Entonces, ¿cuál es el rol en la toma de la decisión de compra? Pues el pagador, el influenciador o el comprador, que ya lo vimos hace un momentico, ¿cierto? Y ya desde ahí hacemos un análisis del rol en el hogar, por ejemplo, que es ese comportamiento para los productos de consumo masivo. O sea, lo que se han definido como el rol de aquel que es el jefe del hogar, a aquel que es el hijo, a aquel que es el miembro, dependiendo ahí en ese núcleo familiar. Sin importar el género, el jefe del hogar o el comprador principal es quien toma el mayor porcentaje de la decisión de la compra, ¿sí? O sea, miremos desde el concepto tradicional, es esa persona que hace sus acciones frente a los términos de las dinámicas demográficas que formula desde ahí el desarrollo necesario para la compra de un producto que se necesita en un momento determinado. Entonces, ¿qué necesito yo? Tener un perfil demográfico. Entonces, ¿qué implica eso? Pues se tiene en cuenta la edad, el género y el nivel socioeconómico. El perfil del consumo, que es identificar si la persona que se perfila es un consumidor fuerte, medio, débil, o no es un consumidor o comprador de un algo, de un producto o de un servicio. Entonces, es importante en este punto identificar la frecuencia y los hábitos de la compra que se tiene en este perfil. ¿Vale? Por ende, tenemos que mirar el estilo de vida de las personas. ¿Qué significa? Que en este ítem, si yo quiero hacer un análisis, tengo que mirar cuáles son los intereses y las actitudes y las opiniones, las creencias, el uso del tiempo libre, los hábitos de entretenimiento, de ocio. Entonces, aquí lo importante es describir los aspectos relacionados con la categoría del producto. ¿Mm? Es una descripción de gran utilidad para el desarrollo estratégico de la comunicación con el otro. La capacidad de compra, pues que es un filtro importante a la hora de definir qué, pues los ingresos que definen la capacidad de compra de las personas, ¿cierto? Y es la puerta de entrada a múltiples categorías de un producto que yo quiera en un momento determinado. Las motivaciones, pues que son los propósitos que tiene cualquier cliente en adquirir algo que ya sea mi producto o mi servicio, sencillo. O sea, la motivación se realiza con aspectos fisiológicos, de seguridad, de pertenencia, autoestima, o de realización personal. Ahí les estoy describiendo casi otra clase, pero pues es la manera viable de poderla exponer frente a los términos de la motivación. La personalidad, que digamos si es una personalidad extrovertida, calmada, si es intelectual, si es familiar, entre otros múltiples aspectos, los cuales deben relacionarse directamente con la personalidad que yo quiero generarle a qué, a mi marca, porque ya sabría hacia dónde lo dirijo. Los valores, que digamos son aquellos principios, virtudes o cualidades de gran importancia y gran relevancia en un grupo social específico. O sea, los valores son aquellos
que se destacan en cada individuo y que a su vez impulsan a actuar de una manera determinada para que yo mire que ya tiene, digámoslo así, unas acciones mentales conscientes. Entonces, digamos que estos valores forman parte de qué? De las creencias, ¿cierto? De determinar sus conductas, la manera como se expresan sus intereses y sus sentimientos. Y pues la visión, y en este caso la ubicación geográfica, pues que es un perfil ya, pues digamos, urbano o rural, que maneja, digamos, el hecho de que viva en una ciudad grande o una ciudad intermedia o una ciudad pequeña, ¿sí? Entonces, todo esto depende de la estrategia hacia dónde quiero dirigir mi mercado, para las cantidades, las metas que yo dirija, ¿sí? Los modelos en que yo llevo para que le llegue el producto a la persona. Entonces, el perfil del consumidor es posible describirlo de una manera cualitativa, con el uso de la investigación, digamos, de mercados que exploran el target. O es posible, en este caso, perfilar los consumidores de una manera en donde hay un estudio, una investigación de mercado sindicado. O sea, podemos utilizar, digamos, los análisis de target, que es muy recomendable. Permítanme un segundo, voy a silenciar. Ok, vale. Vale. ¿En qué íbamos? Vale, entonces, Pues, mañana me contó que no, que se estaban. a alguien se le quedó encendido el micrófono. Bueno, vale. Entonces, básicamente, que íbamos ya, en que, digamos, usted puede hacer una investigación cualitativa frente a los términos de lo que un consumidor necesite o cuantitativa para identificarlos de una manera clara y estadística de acuerdo al grupo objetivo que usted desee llevar a cabo. Entonces, digamos, ahí ustedes pueden utilizar un TGI que básicamente que es antes de, es un estudio single source que significa que es un estudio que analiza el perfil demográfico y de comportamiento de un consumidor. Entonces, a través de mucha información se hace un análisis de hábitos de consumo, de marcas, de productos, de opiniones, y entonces hacemos este TGI, o sea, Target Group Index, ¿sí? Frente a los términos de la empresa, donde usted puede identificar, digámoslo así, cuáles son esas actitudes que dan respuestas para que usted genere de una estrategia de marketing y de comunicación. Esto se utiliza en muchos países. Se ofrece una amplia, digamos, visión de consumidores, de sus motivaciones. Es posible desarrollar un estudio de mercado, digamos, a la medida que permita identificar de forma clara y profunda las características de los consumidores y las audiencias. Entonces, digamos, hay herramientas en este momento como las que están ahí de Google y de Facebook, en donde usted puede generar identificaciones de cierta manera frente a las acciones de mirar perfiles de audiencias y de consumidores en línea, pero todavía no vamos hasta allá. ¿Qué necesitamos? Métodos para estudiar el comportamiento de un consumidor digital. Ya vamos a entrar en materia. Entonces, en la medida en que conozcamos el internauta, podemos satisfacer sus necesidades y llegar a conocer sus más profundas motivaciones, retenerlo si lo necesito en mi espacio. Y para ello debemos hacer uso de diferentes disciplinas, en este caso de la psicología, de la economía, de la neurociencia, de la comunicación, de la estadística, ¿sí? Que nos van a dar unos aportes de información muy valiosos frente a los términos del análisis que necesitamos en base a las estrategias que empleemos. Entonces, digamos aquí, vamos a hablar algunas, no todas, pero digamos algunas, que son, por ejemplo, la psicología del consumidor. Es una disciplina que estudia los patrones de comportamiento del consumidor, los aspectos que influyen en su decisión de compra. Digamos, lo utilizamos para establecer precios, promociones, ofertas, descuentos, ¿sí? La presentación de un producto, ¿sí? También se usa para la creación de una necesidad de consumo, ¿sí? La necesidad de consumir a partir de un producto. El conocimiento del consumidor y su integración con los datos aporta una herramienta muy buena para establecer estrategias de marketing, ¿vale? Ese es uno. El neuromarketing, que digamos es una disciplina que aplica diferentes técnicas de neurociencia al marketing. Entonces, su objetivo se aplica en analizar los niveles de atención de las personas hacia diferentes estímulos, de una manera que se pueda explicar y predecir
Ay, ok. Espero que le vaya muy bien, Ángel. Vale, cualquier cosa igual queda grabado. Espero que le vaya bien. Em, Ahí, digamos que en este caso, si usted lo analiza muy bien, el neuromarketing nos ayuda a predecir ese comportamiento basándose en actividades neuronales. Entonces, el estudio del comportamiento humano desde las neurociencias permite tener un conocimiento de cómo el usuario lo podemos enfocar de una manera, digamos, para crearle una experiencia, ¿sí? Y de esta manera generar una aplicación a ese mundo digital. Entonces, mirar el cambio de la presentación de la publicidad en un momento determinado, digamos, en un medio como Facebook, ahorita que estamos hablando del tema, a través de estudios que, digamos, hagan que se genere una absoluta concentración frente a lo que yo deseo, para que la persona sencillamente haga su clic, diga si lo quiero o quede en el espacio donde yo quiero manejarlo. Entonces, es como que eliminar de su mente ciertas brechas que no permitan que la persona se concentre en mi producto o que la persona en un momento determinado pueda generar ahí una acción que yo desee frente a los términos de lo que yo estoy publicitando. Entonces, por ejemplo, el tema de en Facebook de los carruseles nace de la experiencia que se quiere generar a nivel de neuromarketing para que las personas tengan una información, pero también los conduzca hacia lo que yo quiero, ¿vale? La netgrafía, pues que realmente es una etnografía digital, ¿no? Pues netgrafía es una etnografía, el estudio etnográfico en la parte digital es una disciplina que estudia, digamos, todas las percepciones, los comportamientos sociales e interacciones que tienen los internautas en un periodo de tiempo. Entonces, digamos, esto es algo muy joven, esto aparece en el 2010. Robert B. Cosinet, por ahí tengo algo de él, y él es como la persona que empezó con todo este tema. Y claro, ya hay menciones desde hace mucho tiempo, pero frente a los términos digitales, digamos, se propone el uso de técnicas de metodología etnográfica, es un tema sociológico, y sociología, para el estudio del comportamiento de ese usuario en Internet. Entonces, analiza la manera en que él existe o coexiste dentro de estos espacios sociales. Es una manera muy profunda y sistematizada del comportamiento en una red. Entonces, digamos, las conversaciones, la manera de relacionarse con su medio social. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Que con esto nos permite conocer cuál es la percepción que podemos llegar a tener sobre una marca, un producto o un personaje público. Y el Big Data, que digámoslo en este caso, podemos definirlo como ese proceso de recolección de datos y su inmediato análisis, la importancia de la inmediatez, para encontrar información como patrones recurrentes, nuevas correlaciones, nuevas tendencias, ¿sí? Entonces ese Big Data permite conocer profundamente al internauta, convirtiéndolo en un gran aliado del marketing digital, pues lo acerca más al usuario final. Entonces, al estar conformado por un volumen muy denso de datos, el reto radica en la forma en que utilicemos estos datos. En la captura de datos es importante, pero no suficiente. ¿Por qué? Porque el reto radica en la forma en que de verdad lo utilicemos y digamos los elementos diferenciadores del Big Data será la generación de ideas a partir de un análisis de esos datos que nos permita tomar las mejores decisiones y aportar un gran valor agregado al negocio. Entonces, algunas de las aplicaciones puntuales es la creación de modelos de atribución a integrantes que determinen las diferentes maneras de generar las ventas en los puntos de contactos del cliente con los diferentes canales, ¿sí? Dando un valor a cada uno de esos canales con el que el cliente interactúa antes de realizar la compra. También ofrecer modelos de análisis que enriquezcan el comportamiento del cliente, permitiendo tener una visión de 360 grados, ¿sí? Y la posibilidad de generar una segmentación más exhaustiva de los clientes, permitiendo, digamos, que las diferentes estrategias cumplan con los criterios de efectividad y eficiencia que se buscan. Entonces, ampliar todas las acciones posibles. Entonces, si ustedes se fijan bien, el comportamiento del consumidor digital es multicausal desde ese punto de vista, o sea, tiene multitud de acciones y causas para llegar a un fin. O sea, esto quiere decir que depende de diferentes tipos de estímulos, ojo con ese término, de estímulos que lo impacten y adicionalmente que debe ser dinámico en medio de lo que se desenvuelva frente a ese producto o ese servicio. Entonces, debemos conocer y predecir los patrones de comportamiento y esto es lo que se va a hacer y en esto se basa la diferenciación en un momento determinado en
tener una buena o una mala estrategia, una estrategia efectiva. ¿Sí? ¿Por qué? Porque vamos a generar esa satisfacción de las necesidades. Y quien tenga el conocimiento, pues llevará a la delantera la carrera por conquistar al cliente. Así de sencillo. Entonces, claro, uno se debe preguntar desde este caso y es cómo funciona la conducta del consumidor digital. La verdad es que el consumidor cada vez es más exigente, por lo que se busca mayor reconocimiento en cada uno de ellos. Y porque, además, porque es que el cliente, digamos, busca mayor reconocimiento personal cada vez más y una mejor experiencia con respecto a los diversos productos, a los servicios que se les ofrecen. Entonces, aquí nos toca es entender los motivos por los cuales se toma la decisión de compra, porque cada vez es más compleja. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el consumo es necesario en una sociedad con producción y con comercio. Entonces, como dice ahí la diapositiva, el... Excusa, excúsenme, por favor. No, aquí estoy. El comportamiento del consumidor y su psicología se relacionan fuertemente con sus necesidades, deseos, emociones, sueños y aspiraciones, por lo que entender cada una de las razones podría ayudar a plantear la estrategia mucho más detenidamente. O sea, ¿qué significa? Que los seres humanos son influenciables, sencillo. Por lo que toda empresa debe conocer y tener en cuenta la psicología del consumidor para el marketing digital. Pero entonces ya basándonos en eso, en las pertenencias que tenemos, ¿qué es la psicología del consumidor? Esa psicología del consumidor es la que estudia a esas personas en la toma de la decisión sobre lo que compran, lo que necesitan en torno al producto, ¿vale? Es toda esa acción vital para la organización y desde ahí se generan las estructuras de las estrategias de mercado a nivel virtual. Entonces, para conocer el comportamiento de los consumidores digitales es necesario apoyarse en las ciencias sociales, en especial, como les digo yo, en la psicología y en la antropología. ¿Por qué? Porque pues, el consumidor busca la agilidad y la inmediatez, como lo dicen ahí, que es una característica clave, pues el consumidor digital prefiere aquellos procesos que son inmediatos, por lo que es recomendable contar, digamos, con constantes optimizaciones para que la información que esté disponible sea en tiempo real. Entonces, esto tiene que ser inmediato. Entonces, es recomendable que los datos que estén para descubrir todo cliente, pues deba ser fácil de consumir, ya que de esa manera puedo ahorrar tiempo a la persona y ambas partes van a resultar bien identificadas. Segundo, pues es adaptable. Hoy en día ese consumidor es una persona adaptable, pues tiene gran capacidad de moldear sus ideas nuevas, sus tendencias, digamos, frente a los términos de la tecnología, por lo que es aconsejable que no tengamos miedo a cambiar y a probar nuevas prácticas. ¿Sí? La conducta del consumidor suele ser analítica y escéptica. Entonces, ¿qué significa esto? Pues, digamos digamos, ahí en este caso lo que dice, lo que comparte de manera es, como lo digo yo, la persona es impulsiva. Sí, o sea, digamos, la persona que compra es muy impulsiva. Normalmente suele investigar. Ese impulso nace, pero en el momento en que ya va a hacer la compra, empieza a investigar otras opciones, porque es que hoy en día Internet, por esa inmediatez, nos da la posibilidad de investigar otras opciones. Entonces, ¿qué pasa? Antes yo iba al mercado y elegía entre una posibilidad, pero hasta ahí llegaba. Miraba cuál era más bonito el envase o la marca, lo que yo ya tenía apropiado. Ahorita en ese momento puedo seguir investigando. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que las personas hoy en día corroboran la información y eligen lo que más se ajusta a sus necesidades. Entonces nos toca tener muy buena estrategia, muy clara frente a los términos como nosotros le comunicamos a las personas. ¿Sí? Genera un feedback. ¿Sí? Lo que traduce una opinión, una crítica, una retroalimentación. Ahí no hay nada que decir, o sea, es que es la realidad. Hoy en día las personas pueden comunicarse, sí, ya no unidireccional, sino ya van de lado a lado y generan en este caso una idea buena o mala de un producto. Mm, Entonces, ¿qué implica? Que el consumidor prefiere siempre un contenido de mucha calidad, por lo cual desde ahí prestan mucha atención a aquellos que generen un valor informativo. Ahí es algo muy importante. Entonces, su presencia constante en la red hace que no sean pasivos, por lo que su constante investigación y actividad en Internet lo hace generador de debate y de opiniones, y esto puede ser bueno o muy peligroso. Entonces, desde aquí la psicología del consumidor es el estudio de cómo las personas toman decisiones sobre qué compran, qué necesitan, qué quieren, cómo actúan en torno a un producto, servicio o marca.
Entonces, claro, uno dice, bueno, ¿y desde aquí qué hacemos? Pues primero saber qué tipos de compradores online hay. En este momento me voy a ver solo algunos, ya hay otros, pero vamos a mirar estos. Y aunque Internet parezca, y yo lo sé, más que todo para los más jóvenes que ha existido siempre, no todo el mundo está habituado al entorno, por lo que hay diferentes tipos de consumidores en línea que existen y el consumo de Internet puede ser variable. Ahí en este caso, digamos, podemos verlo desde diferentes tipos de la acción generacional. Entonces hay una generación que se le llama como esas personas de la generación silenciosa. Tengo claro, esto es una investigación, no es que yo esté englobando, pero lo podemos ver desde muchas ópticas. ¿Quiénes son las partes de esta parte a nivel de Internet, esa generación silenciosa? Pues son las personas que nacen casi siempre antes del año 45. ¿Por qué? Porque básicamente un 40% de estas personas utilizan Internet habitualmente. O sea, no es un grupo mayoritario el que utiliza Internet. Digamos que ya los baby boomers, que son las personas que nacen del 46 al 64, ya un 72% es lo que dieron los marcadores este año, usan Internet habitualmente, ¿vale? La generación X, que son las personas que nacen después del 65 al 78, un 74% aproximadamente usan Internet habitualmente a nivel mundial. Los millennials se consideran las personas que nacen del 79 al 94, un 81% utiliza Internet habitualmente. Y ya los chicos, los centennials, la generación Z, que se considera que, digamos, en este momento son los nuevos posibles compradores, son aquellos que nacen después del 95 y hacia el 2001, 2003, y prácticamente todos usan Internet. O sea, digamos, algunos ya lo utilizan, ya toca analizarlo de otra manera, es que un 73% lo tienen como uso total y habitual, ¿sí? Entonces, ahí es donde tenemos que mirar cuáles son las acciones de estos tipos de clientes, mirándolo como consumidor, como cliente o como usuario. Pero ojo, porque eso tiene una diferencia, ¿no? Toca ser muy claro. Para mirarlo, tenemos que mirar qué es esa diferencia entre el consumidor, el cliente y un usuario. Entonces, antes de conocer el comportamiento de estos consumidores online, los comportamientos como tal, la idea es tener esta diferenciación entre este consumidor, este cliente y este usuario, ya que a pesar de que suele utilizarse indiferentemente, su definición sí varía de acuerdo con lo que usted quiere expresar. O sea, es que a veces lo podemos utilizar de una manera u otra, como para que se enlace todo en una buena frase, cuando cada una tiene un significado diferente frente a los términos de la investigación. Y es que un consumidor es esa persona que compra un producto o un servicio, un consumidor, pero no siempre tiene que ser la misma marca o una compra especialmente por conveniencia. Mientras tanto, el cliente es aquella persona que es fiel a una marca, ¿cierto? Y la compra habitualmente. Y un usuario es aquel que hace un uso de un producto adquirido, o sea, adquiere un producto y a veces, dependiendo de su fidelidad, puede también ser consumidor o cliente, ¿vale? Así de sencillo. Esas son las tres diferencias. Entonces, claro, aquí nos vamos a enfocar un poquitico es a ese consumidor, a quien compra un producto o servicio, pero no siempre, digamos, tiene que ser la misma marca o que compra especialmente por conveniencia. Entonces, cuando nos fijamos bien, ¿qué implican los consumidores y el mercado digital? Digamos que es difícil demostrarlo, pero el marketing digital involucra elementos demográficos, quieras o no, se necesita, sociales y culturales. ¿Por qué? Porque es vital conocer cada una de las características que definen al consumidor para que así podamos definir el mercado del producto. Entonces, definir el comportamiento de los consumidores es un buen negocio, de hecho, ya que muchas empresas emplean todos sus esfuerzos en satisfacer las necesidades. Entonces, los datos sobre los consumidores ayudan a las empresas a definir el mercado de manera más fácil y así posteriormente poder identificar las diversas amenazas y oportunidades de la venta, ¿vale? Pero ¿cómo funciona la segmentación? Cuando los consumidores usan Internet con motivos comerciales, normalmente tienen la intención de buscar los mejores precios para los productos y los servicios. El mundo digital cambió el proceso de compra, la publicidad, la información, la experiencia del usuario, el entretenimiento, la manera de aprender, de interactuar, de comunicarnos. O sea,
las cuales son ya unas acciones razonables para pensar que el comportamiento del consumidor, pues hombre, se vio afectado. Entonces, si usted se fija bien, actualmente los consumidores pasan por, digámoslo así, pasan mucho más tiempo en línea porque cuentan con herramientas tecnológicas que les permiten evitar la exposición a publicidad que no desean ver. Entonces, las empresas reducen gastos e intervienen en nuevos medios de comunicación para llegar a un mayor número de personas posibles. Entonces, al final, el comportamiento del consumidor depende de diferentes tipos de estímulo que lo impacten. Además que esto es algo muy dinámico y cambiante, como el método que lo rodea y se desenvuelve. Entonces, digamos, por lo que predecir patrones será lo que va a hacer la diferencia en momentos de generar estrategias que sean efectivas, porque es que esto es un cambio constante. Fijémonos con lo que pasó ayer, o sea, colocando otra vez de nuevo. Muchas empresas inmediatamente se enfocaron y dijeron, oiga, pilas porque aquí nos toca mirar qué otro plan B tenemos. El plan B en este momento comercial, y por ejemplo, porque se está proyectando para estas nuevas generaciones, es TikTok. Nos toca mirar a ver qué se hace con cómo mejoramos TikTok para vender. Por ahora lo tenemos ahí, es un medio que pues no es que sea perfecto para el tema, pero toca buscar la estrategia. ¿Para qué? Para llegar a las personas de manera más eficaz. ¿Sí? Renace en otros medios otra vez, o sea, para mirar hacia dónde va la gente. O sea, hoy muchas personas se despertaron como cuestionándose, ¿y qué pasaría si? ¿Sí? Si se acaba esto, si esto se desconecta, si esto cambia, si eso va. Y de hecho eso es interesante. Entonces, claro, ahí es donde tenemos que ir mirando nosotros cómo generamos estas acciones clave para crear campañas de publicidad eficaces y rentables en la segmentación y para que podamos hacer realmente en un momento determinado estrategias, como por ejemplo anuncios que sean viables, ¿no? O sea, nosotros tenemos Facebook e Instagram Ads para la segmentación que se puede realizar a través de públicos o audiencias que van más allá de la simple segmentación, ya sea por datos sociodemográficos o de algunos intereses generales. Lo vimos ya hace una semana o 2 semanas. Entonces, esta segmentación de públicos se crea y se tiene que crear a partir de estos datos sociodemográficos y de intereses de comportamientos. Porque si nos fijamos bien, Facebook en este momento lo sabe prácticamente todo de casi todos los que hacemos parte de esa red. O sea, cada vez que nosotros interactuamos en Facebook o en Instagram, pues le van colocando a usted, de hecho, ya una etiqueta de intereses, de comportamiento, ¿vale? Y por eso es tan importante, antes de ponerse a segmentar por interés, tenga bien definido ese cliente ideal. Para ello, realizar una investigación detallada de los gustos, ¿cierto? De posibles problemas, de lenguajes, de usos tecnológicos, de acciones en Internet. Entonces, ahí es cuando nosotros tenemos que mirar cómo vamos haciendo las acciones para el desarrollo de la estrategia. O sea, definir cuáles son, por ejemplo, acciones donde las personas tengan unos perfiles de acción, de visión, o sea, frustraciones, ¿sí? Una persona que lee, cómo se informa, qué web visita, cuáles son las redes sociales, ¿sí? Qué móviles tiene, qué marca comprar. Mire que eso lo hacen hoy en día ya empresas. ¿Qué tiendas físicas le gusta comprar? Y eso es fácil hoy en día. ¿Por qué? Porque es que casi siempre una persona se compra algo hoy en día y dependiendo de su estímulo emocional se toma una foto, me estoy estrenando, no sé qué, y ya esto me está generando a mí que estoy comunicando dónde estuve, en qué momento y qué compré. Sí, sí, lo que estuvimos hablando nosotros hace un par de semanas sobre el sistema SEM. Sí, señora. Sí, señora. Ahora, ¿por qué? Porque acuérdate que ya con lo otro, digamos, en el otro, que es el orgánico, digamos, lo que tenemos es que ir poco a poco jalonando al cliente para ir atrapándolo, digámoslo así, bueno, no atrapándolo, sino apropiándolo frente a lo que nosotros queremos llevar, ¿vale? Tiene toda la razón, doña Viviana, en lo que está diciendo. Entonces, digamos, estos públicos son muy potentes porque, digamos, que ahí vamos mirando cómo crear estos objetivos de la segmentación en los públicos, ¿vale? Ir mirando poco a poco cómo nosotros vamos creando el cliente ideal, que es lo que, digamos, en el término se llama el buyer persona, ese cliente ideal. ¿Para qué? Para saber cómo llegarle. Entonces, desde ahí tenemos que mirar estos públicos de diferentes líneas de acción, estos públicos que nos van ayudando a nosotros para que se nos potencie la posibilidad de llegarles y desde ahí generar la acción que haga que la persona quiera nuestro producto, quiera nuestro servicio.
¿vale? Esos públicos a partir digamos, de ese tipo de personas que visitan la página web, que van poco a poco mostrándome en la red la posibilidad de crear los perfiles de la marca, crear las acciones, crear todos estos públicos que se puedan generar. O sea, ahí digamos en estos puntos, ¿no? Los públicos incluidos y excluidos, que digamos es esos temas afines con la segmentación para poder llegar a generar las acciones de interés, ¿sí? Crear un público en donde la persona esté determinada a ir poco a poco colocándome como una marca para generar desde ahí esa apropiación, esas acciones que nos ayuden a nosotros a mirar cómo nos vamos modelando para mejorar las acciones a fin y las acciones a desarrollo. Entonces, ¿cuáles son las características de este consumidor online para ir llevándolo ahí? Vamos a mirar algunas cosas en términos generales. Digamos, el porcentaje de usuarios en mayor medida que compran Internet, pues son hombres y mujeres que están llevando la delantera en este caso todavía en este margen. Los hombres compran un 51% en Internet frente al 49% de las mujeres que compran en Internet. Entonces, digamos que desde ahí tenemos que mirar bien que las personas que más compran actualmente son estas personas entre 35 y 44 años. ¿Por qué? Pues por su nivel socioeconómico, estar en un modelo productivo en ese momento, ¿vale? Pues podemos hablarlo desde el punto de vista medio o medio alto, y que tienen digamos ahí tienen el 60% de estas personas mínimo, o sea, estamos hablando de porcentajes, estudios universitarios, que son residentes en zonas urbanas muchas veces de más de 100.000 habitantes, y que implica, por ejemplo, que no está ahí, que son personas muchas veces que toman la opción de la compra de manera solitaria, entonces tenemos que atraerlos a ellos, ¿vale? Digamos que los internautas en este momento compran de manera online de 3.5 veces más de lo que compraban en el 2019, 2020. Entonces, si usted se fija bien, las personas cada vez más están comprando por Internet. Em, hay un gran uso en este momento, por ejemplo, lo vamos a ver ahorita, de los smartphones. Casi cada vez más se está comprando ahí. Entonces, hay consumidores en línea que compran en el smartphone, ha ido creciendo, pero sin embargo la mayoría sigue siendo todavía en el ordenador. La persona busca en su celular, pero al final va a hacer la compra en el computador. Son esas pequeñas cosas que nos ayudan a nosotros a ubicar los modelos para la toma de decisión. Entonces, digamos que todavía los compradores en línea buscan el Facebook, el WhatsApp y el YouTube para mirar y analizar e investigar los posibles productos. Y desde ahí empezar a seguir, dependiendo de la necesidad, el Instagram o el Twitter, para mirar hasta dónde yo genero la acción de la compra o genero la acción de la inclusión. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí el perfil del consumidor de hombres versus mujeres, para seguir con el tema. Las mujeres impulsan o pulsan, en este caso, un 30% más el enlace de la página web que los hombres. O sea, ¿qué es lo que sucede? Que las mujeres hacen más clic para llegar a la página web. El hombre pasa, compra o no compra, sencillo, investiga y sale. Ya, muy bien. Los hombres ven un 12% menos de cantidad de páginas web que las mujeres en el momento de la compra, valga la aclaración, ¿vale? Entonces aquí las mujeres dudan un 10% menos que los hombres antes de hacer clic en algo que les gusta, en algo que quieren comprar. Pero los hombres se compran más despacio, a ellos les gusta ver más lento lo que tiene al frente, va a decidir, pero lo va a hacer más lento que las mujeres. Entonces, digamos que las mujeres en ese caso prefieren más las imágenes. ¿Por qué? Porque al ser más rápido, simplemente ven lo que necesitan, ven, digamos, las características y hacen el pedido. Mientras tanto, los hombres son o tienen una tendencia mayor a leer a la descripción de los productos. Eso frente a este tema, como para darles un margen de todo lo que uno tiene que analizar para elegir bien cómo segmento y cómo creo un perfil. Ahora, las personas jóvenes versus las mayores. Si ustedes se fijan bien, eh, cuando hacen clic en tiempo de visualización, no hay grandes diferencias. Las personas mayores ven un 4% menos
de páginas que los jóvenes. Las personas mayores necesitan un 30% más de tiempo antes de hacer clic en algún elemento. ¿Por qué? Porque la persona mayor se toma su tiempo para tomar la decisión, ¿sí? Pero fíjese que al final ven casi, uno creería que no, pero ven casi lo mismo frente a los términos de las páginas cuando quieren hacer una compra. O sea, generan comparativos. Entonces, de esta manera tenemos que hacer un análisis de cómo compra el consumidor digital. Todavía la mayoría de las compras se originan en los buscadores de Google. Por eso yo les decía, es tan importante ese posicionamiento. ¿Por qué? Porque es utilizar el método en donde nos estamos informando y nos paramos en este apartado donde ya están los consumidores digitales y, digamos, desde ahí hacemos un análisis de la investigación de la compra. Entonces, el consumidor de Internet chequea más de 10 fuentes antes de adquirir un servicio o un producto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La persona busca por Amazon, busca por AliExpress, busca por eBay, lo que está ahí, ¿cierto? Va a una visita directa a la marca, o sea, va a la página web, pero mire, fíjese que aún así es importantísimo tenerlos en plataformas. Y desde ahí generan los buscadores como Google, ¿cierto? Que, digámoslo así, ha ido aumentando y llegan a las tiendas a través de los webs. Hoy en día muchísimo también que Google lo lleve hacia esas tiendas webs, hacia foros, hacia blogs. Y en este sentido, fíjense que cada vez está creciendo mucho más. Entonces, se puede comentar que este proceso de compra está también muy influenciado en un momento determinado por amigos y familiares que a veces pueden tener un gran aporte en la decisión final de la compra. En este momento, bajo la coyuntura COVID, hemos vuelto otra vez a esa influencia familiar. ¿Por qué? Pues porque en este momento las personas necesitan estar cerca de sus familias y otras están escuchándose muchas las unas a las otras, cosa que no pasaba antes en los momentos de decisión de compra. Entonces, por supuesto, desde ahí tenemos nosotros que partir a decir que cuáles son los puntos claves en el proceso de la compra de un consumidor digital. Entonces, ahí como dicen, el primer paso es cuando una persona descubre que tiene una necesidad. O sea, comprende que hay algo que le falta y por lo tanto debe solucionarlo. Luego comienza esa investigación. ¿Qué significa? Que gracias a Internet el acceso a la información ya es más rápido y más masivo. Entonces, pues nada, es encontrar varias posibles soluciones. Antes las personas podían acceder a muy pocos productos o servicios, por lo que su búsqueda no era extensa, sencillamente se veían totalmente limitados por su ubicación geográfica. ¿Vale? Entonces yo tenía mi mercado geográfico, tenía mis sitios, claro, si yo vivo en una ciudad más grande, pues me quedan más cerca de los centros comerciales, pero sin embargo, ahí estaba, hasta ahí llegábamos. En este momento, hay elementos clave que toca mirar y es que la investigación va mucho más allá. Podemos ir y hacer análisis a nivel de espacios globales. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que se vuelve muchísimo más exigente la persona porque ya tiene una conciencia de lo que puede elegir. Entonces, claro, una vez la persona toma y analiza las ofertas con su búsqueda personal, comienza a tomar la decisión de compra. Entonces ya en ese punto la persona se convierte en un ¿qué? En un consumidor que realiza la compra y aprueba el producto o servicio. Y aunque muchas empresas creen que una vez realizada la venta, pues el proceso termina, en realidad es sumamente importante que el comprador se convierta en un cliente, como lo hemos hablado, o en un cliente influenciador. O sea, que el consumidor digital con certeza dará una devolución de lo adquirido a través de un foro, una red, de un clic de que le gusta o una foto. Y esto es de suma importancia porque esto nos brinda una opinión positiva o negativa, valga la aclaración, que debe inmediatamente, si es negativa, dar respuesta a la empresa, pero que si es positiva, también de agradecimiento, para que de esa manera la persona siga estando ahí. Entonces, si usted se fija bien, haciendo el análisis que hemos hecho, ¿qué dispositivos están utilizando los compradores online en este momento? Pues digamos que lo que se ha podido observar es que en el futuro las personas se van a ir sumando al smartphone cada vez más, como les acabo de decir hace un rato. Sin embargo, todavía el punto final sigue siendo dentro del computador, ¿vale? Algunas personas manejan la tablet, pero esto ha ido, digamos, ha ido en baja. Y pues sigue siendo parte de la vida de muchos, pero cada vez más está tomando muchísimo más cancha el smartphone. Entonces, digamos que si bien el computador de la casa todavía se utiliza, es una tendencia que tiende a desaparecer. Entonces, por ahora, el líder indiscutible pues es el PC,
¿Por qué? Porque todavía cuando usted va a hacer la compra final, el 83% de las personas toman la decisión de hacerlo desde su computador, sentado en su casa, ¿sí? O en su portátil sentado en su casa. Pero esto ha ido bajando poco a poco porque cada vez más están utilizando pues el método del celular. Sí, todavía falta mucho camino, pero sin embargo, digamos, del año 2020 al 2021, solamente hablando de ese año, hubo un crecimiento del 19% en el uso del smartphone para hacer compras. Entonces, digámoslo así, por eso lo coloqué ahí, porque me parece que es muy importante frente a los términos de lo que yo quiero hacer para ir perfilando cómo son mis clientes a futuro en los productos que yo quiera o los productos o los servicios que yo quiera venderles, ¿vale? Por eso me interesaba mucho que lo tengan en esta clase. Ahora bien, ¿qué métodos de pago utilizan? Si ustedes se fijan bien, el método más usado todavía es la tarjeta de crédito o débito. Sin embargo, el PayPal está creciendo muchísimo. O sea, la tarjeta de crédito o débito, el 85% de la gente lo quiere, le gusta. Pero antes, este era el 90-94% y ha ido bajando cada vez más. ¿Por qué? Porque hoy en día la gente está utilizando el PayPal, que ha ido subiendo año tras año. La transferencia bancaria, pues realmente también creció un poquitito, se volvió también común, más común porque antes, digamos, a nivel online se manejaba un 30%, hoy en día es un 37%. Y digamos, el reembolso, mientras tanto, ha ido bajando. Antes las personas ese intercambio lo hacían, pero frente a todos los términos de la coyuntura y los factores que hemos visto, pues las personas prefieren no mover los dineros de tal manera que sencillamente la persona paga sin tocar a la otra, lo prefiere como no estar lejos. Son modelos que está sucediendo. Y pues la financiación con un tercero, pues realmente cada vez, antes se utiliza un 20-25%, ahorita realmente ya es un 16%. Ahora bien, los factores de conducta de las personas desde el 2019, analizándolo porque esa es la COSIF 2019, y es cómo vamos manejando y 2020, o sea, estamos haciendo el comparativo 2019-2020, que el 82% de las personas que buscaron básicamente siempre en Internet, y eso también sigue siendo igual, es que este año no han salido todavía estas últimas, pero las personas siguen buscando la oferta y la promoción. Sencillo, damas y caballeros, ustedes quieren llegar a los clientes a nivel psicológico, el término oferta y el término promoción, utilizado desde el principio de las estrategias de marketing, siguen siendo útiles, ¿vale? Exacto, perfecto, doña Diana, los Cyber Days, esos son ofertas y promociones, ¿vale? Ahí es donde se va mirando, ¿no? El precio, digámoslo así, que la persona genera hoy en día comparativos, el envío, que es la logística, los tiempos de entrega, los servicios postventa, la confianza que hoy en día, esto sí que ha crecido el término de la confianza, y las facilidades preventa. Entonces, digamos que desde este caso es bueno recordar que las características del consumidor online es que cada vez desea envíos más rápido. Ojo con esto. Entonces, mejor dicho, hoy en día hasta la gente quiere el producto el mismo día de la compra. Entonces, digamos que las tarjetas de crédito o PayPal siguen siendo los medios de pago número uno por lo mismo, ¿vale? Porque la gente lo que quiere es cada vez más inmediatez. Los motivos de los compradores en línea, pues nada, si ustedes se fijen, siguen siendo el conveniencia, o sea, lo que se va necesitando, ampliar la oferta y el surtido, los precios, la confianza, que esto fue uno de los que más creció, las recomendaciones, que sigue siendo el voz a voz, y la publicidad online, que fíjense que creció un poquitito, se utilizaba menos y hoy en día también la gente está viendo la publicidad online cada vez, pues un poquito más, un 3% realmente. Y ahora miremos, para ir ya terminando, digamos, las causas, carachas, que influyen para que una persona compre online. Entonces, pues, como dice ahí, sabemos que tomar una decisión de compra de un producto o un servicio no es fácil. Por ello, saber quiénes nos influencian frente a nuestros consumos, pues nos puede ayudar a mirar estrategias mediante la cual podemos acercarnos a estas personas. Y ahí podemos mirar que, por ejemplo, la web de la marca, la gente sigue metiéndose en la página, por eso es que la página web tiene que ser atractiva, porque la gente sigue viéndola, sigue siendo importante para la persona. De hecho, ha ido creciendo cada vez más su importancia. O sea, creció un 53%, lo cual es una cosa bárbara. Los amigos y los familiares, como les digo, eso es una tendencia de nuevo otra vez frente a los términos de la comunicación, cosas de las, digo yo, a nivel personal, que dejó positivas este tema de la pandemia, es que muchas personas
volvieron a tener una reflexión frente a los términos de la importancia de la comunicación con su familia, con sus amigos, además de todo por la cantidad de gente que murió y que muchas veces por nuestros afanes se nos habían olvidado que existían y se acordaron cuando ya murió. Entonces, la gente al ver semejante fenómeno de muerte, lo que hizo fue como volver a retomar una buena comunicación, una mediana comunicación que espero no baje, ¿no? Los blogs y los foros, que digamos su crecimiento sí fue interesante durante la pandemia, un 38%. Los mailing, que realmente se han mantenido siempre como una herramienta muy viable. La publicidad online, que de hecho, como les dije ahorita, creció poquito, pero creció. La gente volvió otra vez a mirar la publicidad online. Las redes sociales, las apps, pues por supuesto, han crecido de una manera bárbara. La publicidad offline bajó muchísimo y, oiga, aun cuando parezca increíble, esta influencia de la gente famosa no subió de un año a otro, no subió con la pandemia, de hecho al revés bajó, porque creo que hay demasiada saturación en este momento frente a ese uso que le dieron las personas famosas a las acciones. Sin embargo, fijémonos que en este momento, ustedes que están analizándolos hacia futuro, sus empresas, sus negocios, tienen que mirar que esta generación Z es el nuevo consumidor digital. Y esta generación Z, a diferencia de todas las anteriores generaciones, digamos, en las que yo hago parte, y anteriores, pues sencillamente ellos sí crecieron completamente en un mundo virtual. Entonces, estas personas, como dice ahí, pertenecen a una generación que tiene acceso completo a Internet y pero que suena raro lo que voy a decir, pero en este momento son los que tienen menos modelo de compra online. Pero la razón era muy sencilla, porque eran muy jóvenes, ¿no? Son chicos que nacieron en el 2001, 93, hasta ahorita, digamos, son chicos que están entre los 16 y 23 años, que están entrando a un modelo de producción, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que no podían pagar, pero que, seamos sinceros, son personas que cuando empiecen ya a ganar más dinero, van a saber manejar muchísimo mejor los medios y nos toca mirar cómo agregamos acciones que sean atractivas para ellas. O sea, en este caso todavía podemos utilizar las ofertas y los cupones de descuento para esta generación, ¿sí? Pero ellos cada vez están buscando más personalización de estas ofertas porque eso le da para ellos un valor muy importante. Entonces, este consumidor digital total tiene como debilidad la publicidad online, o sea, digamos la publicidad que se genera en redes sociales. Entonces ahí es donde podemos empezar a mirar, porque realmente son los que más en este momento ven, valga la aclaración, ven la publicidad online. Puede ser también porque tienen el tiempo, ¿vale? Entonces, esta generación va a ser muy importante para el desarrollo de nuestras estrategias a futuro. O sea, no, de hecho ya con la coyuntura. Porque es que el impacto del COVID nos trajo muchos temas. Esta pandemia tuvo una evidencia muy amplia, perdónenme, en el cambio de las costumbres de los consumidores y de las ventas digitales. O sea, una de cada dos personas dice que aumentó la frecuencia de compra. La mayoría, digamos, tiene un crecimiento muy amplio frente a lo que opina y expone en Internet, ¿sí? Digamos, las personas que están en una edad productiva aumentaron su compra en un 45% por Internet. Otros empezaron a consumir más contenido digital. Las compras que se dispararon durante este tiempo, por ejemplo, fueron la alimentación, todos los temas de hogar, ¿sí? Todo lo que fue entretenimiento y la tecnología de comunicación. Entonces, por ejemplo, ¿qué bajó? Pues por supuesto, por el tema coyuntural, pues todo lo que tenía que ver con viajes y hoteles que quedaron totalmente truncados. La educación online creció de una manera bárbara. Entonces, si analizamos el comportamiento del consumidor online, como dice ahí, pues los consumidores buscan información contrastada de los productos online antes de comprarlos. Entonces, el perfil del consumidor ha cambiado siendo un usuario muy informado y que se toman el tiempo de investigar. Entonces, desde ahí tenemos que venirnos ya más a una parte regional y es cuál es la situación del consumo digital en América Latina. Entonces, digamos que según un estudio realizado por Comsor, que es un espacio que hace un análisis de consumo de Internet, haciendo el análisis de toda la coyuntura del impacto de la pandemia en América Latina durante el 2020, que es el referente que tenemos actualmente, digamos que el crecimiento más amplio fue en Argentina, Perú y Chile. Fíjense que Colombia fue muy poco el crecimiento que tuvo por temas sociales, por temas coyunturales y temas económicos.
Entonces, digamos que en el podio, pues como ustedes pueden ver en crecimiento, porque pues, o sea, usted dice que más, ahí tiene el mayor nivel es Brasil, pero apenas creció un 1%, pero realmente el que se lleva el crecimiento más grande fue Chile con un 7%. O sea, más del doble de lo que se registró en otros países en el crecimiento del consumo de Internet. Entonces, digamos que el uso del móvil fue el mayor de los medios que creció en Brasil, en México, digamos, pues no está ahí, pero se vio un crecimiento amplísimo y luego pues, le apareció Argentina frente a los términos del tiempo que dura la gente hoy en día en un móvil, que creció un 86%. ¿Sí? O sea, fíjense que en Argentina creció de una manera bárbara, que solamente lo superaron países como India o Indonesia, que pasaron a un 93 y 94% del tiempo personas en su celular o en su computador. Entonces, si nos fijamos bien, ahí podemos ver algo positivo y es que todos nuestros países crecieron. Lo que podemos ver es que Colombia creció muy poco, pero eso no lo podemos ver como algo negativo, sino al revés, nos da la posibilidad de mirar qué posibles acciones son las que necesita el mercado para hacerlo más atractivo y esto nos puede colocar en la punta con nuestro producto. No sé, porque es que si usted se fija bien, ¿qué es lo que más valora el consumidor? El consumidor digital finalmente es por excelencia una persona muy exigente, dada la infinita cantidad de bienes y servicios que tiene en la red. Entonces, claro, ¿qué es lo que sucede? Es lógico tomar una postura inconforme con lo primero que ve. Entonces, aquí la exigencia está relacionada con la búsqueda de la calidad, del pensamiento básico de si creo que puedo encontrar algo mejor, me voy. Entonces, ¿qué sucede? Que estamos en un proceso donde tenemos que observar nuestros clientes, cómo compran y cómo compran otros, para mirar cómo determinar esta respuesta de generar lo que ya hablamos en otra clase, que es ese engagement, que es esa relación con el cliente, que nos vea como su mejor opción, ¿cierto? ¿Se acuerdan de ese engagement que lo habíamos hablado en estas clases? Que la persona vea que hay calidad y que nos necesita cerca. Entonces necesitamos mirar qué estrategias genera en este cliente confianza y además cumplimiento de sus expectativas. Entonces parte de esa exigencia es caracterizar al consumidor digital para ver cómo generamos su atención, cómo llegamos a esas necesidades para que esta persona se sienta importante en ese proceso. Entonces, para crear este engagement es necesario que el comprador online sienta que tiene una vía abierta para dialogar con nosotros. Ahí les estoy dando unos tips gratis a través de canales digitales. Entonces, debemos abrir cauces accesibles del diálogo y realizar estrategias de marketing digital con acciones del inbound marketing, ¿se acuerdan? Ya lo hablamos, para mantener esa comunicación post-compra, que no sea intrusiva, que afiance la relación, que asegure que el consumidor vuelva a elegirnos. Entonces, desde ahí que nos valoren a nivel digital, que le creemos esa calidad y esa confianza. Entonces, claro, hay unos estándares que el cliente siempre va a buscar rapidez y sencillez en Internet y que digamos que el Internet cada vez va a tener acciones que se caractericen en una mayor usabilidad, o sea, que los estándares realmente generen una menor cantidad de esfuerzo para realizar la compra. Entonces, desde ahí tenemos que mirar que estas características de el consumidor digital que tenemos hoy en día es que son personas omnipresentes, o sea, que hoy las personas pueden comprar cuando quieran, desde el lugar que deseen. Si bien cada país impone ciertas restricciones, una persona que vive aquí en Colombia puede acceder a productos que nos estén enviando desde Estados Unidos o desde Europa o desde China y entonces nos toca empezar a mirar también cómo facilitamos ese acceso para que en diferentes idiomas podamos atender a estas personas. Son personas que son cada vez más capacitadas. Ya no hablamos solo de consumidores informados. Hoy las personas conocen datos concretos acerca de funcionalidad, de beneficios, de características intangibles que agregan valor a los productos y a los servicios que se buscan, ¿vale? Que cada vez están más hiperconectados, o sea, que las personas ya no realizan sus compras en soledad, sino que se comunican cada vez más entre sí, dejan comentarios, foros, fotos en redes sociales, realizan tutoriales que luego comparten e incluso consultan a otros compradores con su experiencia. Claro, exacto. Pero ahí nos toca mirar entonces cómo competimos, doña Lina, y tiene usted toda la razón. Son personas que son cada vez más impulsivas. ¿Y qué significa eso? Que no hay que confundir impulsivo con inconsciente. ¿Ok? O sea, la mayoría de las personas saben lo que necesitan. Sin embargo, el consumidor digital se guía mucho por el estímulo, por la experiencia.
por esos micromomentos. Entonces, por eso es que en estos contextos debemos mirar cómo estas personas viven las acciones para generarlos como parte de nuestra exigencia, ¿sí? Y parte de esa estrategia. Además, porque el cliente es cada vez más exigente, porque espera de los servicios de atención al cliente una respuesta ya, rápida, efectiva, a través de múltiples canales, ¿vale? Por lo que está acostumbrado ya que a navegar. Entonces la persona lo que quiere es que ya se le responda. Entonces con tantas opciones disponibles en el mercado y debido a esa búsqueda de un consumo más consciente, es capaz de ver más fácil y darse cuenta de que una de las principales características del consumidor digital es su elevado grado de exigencia, lo que hemos estado hablando. Entonces, desde este caso, debemos mirar cómo le vamos a dar atributos a toda la manera como nos comunicamos con las personas, para que los clientes nos identifiquen como una gran opción o la mejor opción de las tiendas que ofrecen ahí online para llegarle. Entonces es importante resaltar cómo establecer una buena experiencia en ese consumidor para crearle esa relación de marca. Por ende, y ya para terminar, las personas manejan la acción de la independencia para finalizar esta independencia del consumidor digital que busca siempre sus compras desde el punto en donde esta persona merece ser vista como algo importante, que tiene una forma de pensar y que debemos darle una innumerable forma de aplicaciones frente al acto de enamorarlo, de conquistar esa autonomía, para que esa decisión siempre vaya hacia donde nosotros queremos que se dirija y es hacia que nosotros le tenemos la respuesta posible a su necesidad. Muchísimas gracias.